Saludos, hoy vamos a estar hablando del teorema de Stokes, donde nos dice, utilice la integral de la superficie del teorema de Stokes para calcular la circulación del campo F alrededor de la curva C en la dirección indicada. Nuestro problema nos dice, F es igual a X al cuadrado, Y al cubo por I, más J más Z por K, donde C nos dice que la intersección del cilindro X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 4 y el hemisferio X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado es igual a 6, donde Z es mayor o igual que 0, en el sentido contrario a la manecilla del reloj, visto desde arriba. Lo que nos dice en esta fórmula, que nos está diciendo que la integral de la superficie del vector F por el diferencial R va a ser igual a la integral doble sobre la superficie de rotacional, que está definida como el producto cruz, donde la integral doble del gradiente del producto punto, donde n va a ser un vector, por el diferencial de la superficie. Ahora vamos a buscar el rotacional, que está definido como el producto punto, donde nos dice que el rotacional del vector F va a ser igual al gradiente por F, donde eso es igual a el determinante y J, K, que son los determinantes, por la parcial con respecto a X y la parcial con respecto a Y. La parcial con respecto a Z. Con los componentes M, N y P. Ahora vamos a pasar a sustituir, donde eso va a ser igual a los determinantes I, J y K, con las parcial con respecto a X, con respecto a y con respecto a Z, donde M es igual a X al cuadrado, Y al cubo, N es 1 y Z. Por lo que podemos decir que eso va a ser igual a la parcial P con respecto a Y menos la parcial N con respecto a Z por I menos la parcial P con respecto a X menos la parcial M con respecto a Z por J, más la parcial N con respecto a X menos la parcial M con respecto a Y por K. Obteniendo eso, podemos decir que eso va a ser igual a 0 menos 0 por I menos 0 menos 0 por J más 0 menos 3X al cuadrado por Y al cubo por Z, donde eso va a ser igual a 0,3 X al cuadrado por Y al cuadrado. Obteniendo esto como resultado, ahora vamos a determinar la ecuación de la superficie delimitada, resolviendo la ecuación de la superficie para Z, donde podemos decir que
x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado va a ser igual a 16. Resolviendo, donde podemos, sabiendo que en nuestro ejercicio nos dice que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Entonces, pasando aquí, podemos decir que x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a 4 más z al cuadrado, que va a ser igual a 16. Resolviendo, entonces aquí nos queda que z al cuadrado va a ser igual a 16 menos 4, que eso va a ser igual a 12. Por lo tanto, z va a ser igual a raíz cuadrada de 12. Obteniendo el resultado de z, ahora vamos a pasar a sustituir. Continuando, podemos decir que menos m' por la parcial f con respecto a x menos n' de la parcial f con respecto a y más p'. Eso va a ser igual a 0 por 0 menos 0 por 0 más menos 3x al cuadrado por y al cuadrado, donde eso va a ser igual a menos 3x al cuadrado. Tenemos que tener en cuenta que si m menos m' por la parcial f con respecto a x menos n' de la parcial f con respecto a y más p' tenemos que tener muy en cuenta que si el gradiente x por f va a ser igual a m', n', p', y z va a ser igual a f, x, y para la curva del límite c. Por lo tanto, podemos decir que los límites de integración, podemos decir que cuando r es cuando r es igual a 0, en el límite inferior, en el límite superior, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4, entonces r al cuadrado va a ser igual a 4, por lo tanto r va a ser igual a 2. Eso es con respecto a r. Y con respecto a teta va a ser igual a 0, por lo tanto eso es en el límite inferior, y en el límite superior teta va a ser igual a 2pi, por lo que podemos decir que los límites de integración están desde 0 menor o igual teta o menor o igual que 2pi, y en r va a ser menor o igual que 0 y menor o igual que 2. Obteniendo los límites de integración, podemos decir que la integral doble de s del gradiente x por f por n por la diferencial de s va a ser igual a la integral doble del gradiente x por f por
por menos la parcial f con respecto a x menos la parcial f con respecto a y, coma 1 por la diferencia de a. Esto nos va a dar como resultado que la integral doble de s menos m' por la parcial f con respecto a x menos n' de la parcial f con respecto a y más p' por la diferencia de a. Por lo tanto, podemos decir que eso va a ser igual a la integral doble de s de menos 3x al cuadrado por y al cuadrado por el diferencial de y por el diferencial de x. Lo que eso va a ser igual, ahora vamos a aplicando límite, podemos decir que eso va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta 2pi y la integral que va desde 0 hasta 2 de menos 3x al cuadrado por y al cuadrado por el diferencial de y por el diferencial de x. Ahora pasamos esta integral a coordenadas polares, por lo que podemos decir que eso va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta 2pi y la integral que va desde 0 hasta 2 de r por el diferencial de r por el diferencial de teta. Sustituyendo, esto nos va a quedar que eso va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta 2pi y la integral que va desde 0 hasta 2 de menos 3 por r al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta por r al cuadrado por el seno al cuadrado de teta por r por el diferencial de r por el diferencial de teta. Resolviendo, esto nos va a quedar que eso va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta 2pi, la integral que va desde 0 hasta 2 de menos 3 r a la 5 del seno al cuadrado de teta por el coseno al cuadrado de teta por el diferencial de r por el diferencial de teta. Resolviendo, esto nos va a quedar que eso va a ser igual a la integral que va desde 0 hasta 2pi de menos r a la 6 sobre 2 evaluado desde 0 hasta 2 por el seno al cuadrado de teta por el coseno al cuadrado de teta por el diferencial de teta. Eso va a ser igual a menos 2 sextos sobre 2, la integral que va desde 0 hasta 2pi por el seno al cuadrado, por el seno de teta, por el coseno de teta, por el diferencial de teta. Por tanto, eso va a ser igual a menos 32 por la integral que va desde 0 hasta 2pi por el seno de teta por el coseno de teta al cuadrado por el diferencial de teta. Eso nos va a quedar que eso va a ser igual a menos 32 por la integral que va desde 0 hasta 2pi, aplicando una propiedad trigonométrica. Esto nos va a quedar que eso va a ser igual a 1/2 del seno de 2 teta, todo eso al cuadrado por la diferencia de teta. Eso va a ser igual
a menos 32 por 1/2 al cuadrado por la integral que va desde 0 hasta 2pi por el seno al cuadrado por 2 teta por el diferencial de teta. Eso va a ser igual a menos 8, resolviendo esto aquí, no, a menos 8 por la integral que va desde 0 hasta 2pi por 1/2 por 1, aplicando propiedad trigonométrica, 1 menos el coseno de 4 teta por el diferencial de teta. Eso nos va a quedar que eso va a ser igual a negativo 4. La integral que va desde 0 hasta 2pi de 1 menos coseno de 4 teta por el diferencial de teta. Resolviendo eso va a ser igual, a menos 4, a menos 4 por la integral que va desde 0 hasta 2pi por el diferencial de teta más 4 por la integral que va desde 0 hasta 2pi por el coseno de 4 teta por el diferencial de teta. Resolviendo esa integral, eso nos va a quedar que eso va a ser igual a menos 4 por teta evaluado los límites que van desde 0 hasta 2pi más 4 por 1/4 del seno de 4 teta evaluado en la integral que va desde 0 hasta 2pi. Eso va a ser igual a menos 4 por 2pi menos 0 más el seno de 8pi menos el seno de 0. Resolviendo, eso va a ser igual a menos 8pi más 0. Por lo tanto, esto nos va a quedar que eso va a ser igual a menos 8pi. Hasta aquí este ejercicio. Espero que lo hayan entendido. Nos vemos en la próxima.